por parte con toda justicia, pero no podemos permitir que la corrupción nos gane esta batalla. En primer lugar, creo que lo que tenemos que reconocer en el caso Inostroza, por ejemplo, es que hay diferentes responsabilidades. Hablemos primero de la Corte Suprema. Inostroza era un vocal de la Corte Suprema, entonces yo le pregunto a la Corte Suprema, ¿cuál es el análisis que van a hacer de sí mismos? Porque resulta que tenían a un delincuente en la Corte Suprema. Resulta que convivían y coexistían con un delincuente en la Corte Suprema, ¿verdad? Un delincuente que se ha fugado, incluso haciéndonos pasar un momento terrible internacionalmente. Y eso me lleva a pensar y a reflexionar de que la Corte Suprema tiene también que hacer un autoanálisis y preguntarse cómo ha sido posible que algo así sucediera. Ahora, pero claro, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya no estaba dentro de... No, pero yo me refiero en general, ¿no es cierto? Cuando él ha sido ya llevado, ha salido de la Corte Suprema, o sea, y la pregunta que tenemos que hacer es cómo es posible que haya estado ahí, cómo es posible que los otros vocales no se hayan dado cuenta, y si a ese nivel estamos teniendo ese nivel de corrupción, ¿qué está pasando debajo, no? En las Cortes Superiores, en los juzgados. Entonces, ese es un primer de análisis que yo invito a que la Corte Suprema reflexione sobre su propia responsabilidad. En segundo lugar, el Congreso, ¿no? Es indudable que el Congreso también tiene una responsabilidad, por lo menos de una negligencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Congreso sí, por ejemplo, en la llamada ley de la excarcelación de adultos mayores, o que algunos han venido a llamar la ley Fujimori, digamos... Claro, tramita todo en 48 horas. 48 horas, ¿verdad? Sí. Entonces yo pregunto, ¿cómo sí pueden tramitar algo en 48 horas si se toman 12 días en el otro caso, que además solo ha sido reconocido porque un congresista de la oposición llamó la atención sobre lo que estaba sucediendo? Sí. Entonces aquí hay que llamar la atención, pero no solo de la... El tema del Congreso, permíteme la interrupción, el tema del Congreso me parece fundamental. Pablo Sánchez, hemos podido tener acceso a información que señala que él inicia el caso de Inostroza, cuando estaba como fiscal de la Nación. Él pide el impedimento de salida del país para Inostroza y los consejeros del CNM. Cuando Chávarri asume, él presenta la denuncia al Congreso. Y luego se excusa de los demás casos, ¿no? Este caso lo ve el Congreso, cuando se decide la acusación constitucional, se remite toda la documentación al despacho del fiscal, pero esto ocurre recién ayer por la tarde, que es lo que tú señalabas, la demora, claro. ¿Sí? Y hoy a las 10:30...